a Freud, y lo que llamamos el pansexualismo. Bien, entonces, ¿quién era Malthus? Malthus era un pastor protestante de finales del siglo XVIII, economista también, que afirmaba que el crecimiento de la población era un crecimiento geométrico, mientras que el crecimiento de la producción es un crecimiento aritmético. Para quienes sean de letras, como yo en mi caso, pero esto sí lo aprendí, crecimiento geométrico es 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Crecimiento aritmético es 1, 2, 3, 4, 5. Evidentemente, si es así, llegará un momento en donde la gente se morirá de hambre, porque crece tanto la población y la producción crece tan poco que es imposible mantener la humanidad. Por lo tanto, se imponen políticas de control de la natalidad, que por lo menos en la época de Malthus todavía eran relativamente morales, proponía simplemente la abstención de la actividad sexual, pero luego todos los neomalthusianismos propondrán todo tipo de métodos, incluso el aborto, como método para controlar la natalidad, o las esterilizaciones masivas, a veces preguntándole a la persona y muchas otras veces, lamentablemente con mucha frecuencia, sin preguntarle a las personas interesadas. Entonces, junto con esto, se une toda una visión antropológica muy influida por Freud. No tenemos mucho tiempo para hablar de Freud. Si hablábamos de que a lo largo de la época contemporánea ha habido este mecanismo de absolutización de lo relativo, también en Freud vemos que antropológicamente absolutiza un elemento importante, como es el instinto sexual, la libido, como si fuera la característica determinante del obrar humano. Freud habla fundamentalmente del subconsciente y de la conciencia. El gran mérito de Freud es subrayar que hay muchas cosas que nos suceden que provienen del subconsciente, y esto tiene razón Freud. Hay muchas cosas subconscientes en nuestro obrar, pero él considera que el motor que mueve el subconsciente, que a su vez determina el actuar consciente, es la libido o instinto sexual. Toda la vida psicológica de las personas están determinadas por el instinto sexual que ha sido reprimido. Ha sido reprimido fundamentalmente por el complejo de Edipo, que ahora no les voy a explicar, porque no tendríamos tiempo. Ahora es importante subrayar cómo Freud considera que la libido, el instinto sexual, tiene dos aspectos: eros y tánatos. Eros, el amor; tánatos, la destrucción, la muerte. Por lo tanto, dice Freud, si liberáramos totalmente nuestro instinto sexual, si fuéramos contra esta sociedad represiva o represora, terminaríamos matándonos los unos a los otros. Con lo cual tiene que haber instituciones que repriman aspectos de nuestro instinto sexual, porque tienen toda esta carga de negatividad y de violencia, junto con otros aspectos de amor, de entrega, etc. Bien, por lo tanto, si hoy Freud resucitara, realmente se llevaría un disgusto al ver la hedonización de la sociedad, el auge de la pornografía, etc. No estaría de acuerdo. Lamentablemente la culpa la tiene fundamentalmente él, porque al haber identificado naturaleza humana con instinto sexual y considerar la búsqueda del placer como lo fundamental en el instinto sexual, abría las puertas para la hedonización de la sociedad. Los discípulos de Freud, distintos discípulos, corrigen al maestro y dicen, no, si la verdad sobre el hombre radica en la sexualidad, lo que tenemos que hacer es liberar a la sociedad de todo tipo de represión. Y así tenemos gente como Wilhelm Reich, que escribe un libro en 1930 llamado La Revolución Sexual. A uno le puede parecer que la revolución sexual es de ahora o de hace 10 años, ya en 1930 estaba el tema totalmente establecido.
Y luego un personaje bastante más conocido que es Herbert Marcuse, Marcuse, que es de la Escuela de Frankfurt, donde precisamente lo que propone es la liberalización de toda institución represora, y para Marcuse es todo prácticamente represor, y así llegaremos a una sociedad de la satisfacción donde el sexo sea fundamentalmente juego y búsqueda de placer. Bien, entonces, este elemento de la hedonización, junto con Malthus, el control de la natalidad y por lo tanto la separación entre actividad sexual y procreación, son los elementos fundamentales de esta mentalidad antivida que hoy está lamentablemente a la orden del día, es lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. Para decir que Malthus no tenía razón, simplemente hay que decir que lo que no tuvo en cuenta Malthus es la revolución industrial y la revolución de la producción agrícola, y que ha crecido infinitamente más la producción que la población. Lo cual no significa que no haya gente que pase hambre, es lamentable que hay gente que se muere de hambre, pero eso es un escándalo. Es un escándalo porque tendríamos la posibilidad de dar alimentos a todo el mundo y que sobrara y sobrara y sobrara. No digamos en Argentina, que eso ya clama al cielo. Entonces es un problema de injusta distribución, de injusta relación entre el norte y el sur, de egoísmos internacionales, pero no es un problema de población. Lo que hay que hacer es ir a las causas, no a esterilizar a los pueblos pobres para que los ricos sigan viviendo bien y los pueblos pobres sigan siendo pobres. Bien, ese es un tema que está todo muy ligado. Entonces, todo el tema del relativismo en torno a la bioética, etcétera, tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Bien, una segunda corriente cultural, que son muchas corrientes, es un nombre simplemente para englobarlas, es el feminismo. Pero mejor sería hablar de los feminismos, porque, por ejemplo, Juan Pablo II puede ser definido feminista. Yo también me considero feminista. Pero Simone de Beauvoir, la amante de Sartre, también era feminista y creo que decía cosas bastante distintas que Juan Pablo II. Bien, entonces el feminismo surge fundamentalmente a finales del siglo XVIII. Hay muchas formas de feminismo, lo que une a todas es la reivindicación por parte de las mujeres o de hombres que apoyan las reivindicaciones de las mujeres de las injusticias que hay en la sociedad respecto a los privilegios que se supone que tienen los varones. Bien, entonces durante todo el siglo XIX ha habido una serie de reivindicaciones por parte de las mujeres que eran perfectamente legítimas y que creo que gracias a Dios se han vencido estas batallas, que era por ejemplo el acceso a la instrucción no solo primaria, sino secundaria, universitaria, doctorados, etc. Ahora más bien el problema en muchos países es que lo que no hay son hombres en las universidades y las universidades están llenas de mujeres, sobre todo en algunas facultades. Pero bueno, eso es una batalla que se dio y que se venció y que estuvo muy bien dada. Lo mismo el tema del voto femenino. El voto femenino, que es una cosa de antes de ayer, en Argentina creo que es 52. Sí, bien. O sea que prácticamente estamos inaugurando el voto femenino y es muy interesante que toda la gente progre, es decir, los socialistas, liberales, masones, etcétera, que se supone que estaban siempre a favor de la libertad, eran los que más se oponían al voto femenino, sobre todo en los países latinos, porque se suponía que el voto femenino era un voto más moderado, más católico, y por lo tanto que ganarían gente más tranquila. Y por lo tanto no querían saber nada con el voto femenino. Y esa era una reivindicación perfectamente legítima. En el siglo XX ya entran otro tipo de reivindicaciones donde influyen mucho las visiones, estas visiones reductivas de la naturaleza humana, y por lo tanto se habla del derecho de la mujer a ser dueña de su propio cuerpo y de la maternidad y de la reproducción, y se considera que la maternidad es una esclavitud natural de la cual hay que liberarse.
o reivindicar el derecho al divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Yo creo que se podrían hacer dos grandes familias de feministas. Una familia que es la que subraya la complementariedad entre masculinidad y femineidad, y la otra que busca el igualitarismo. Entonces la primera me parece que es la más lógica, la que se apoya en la naturaleza humana, donde es la que sostendrá, por ejemplo, Juan Pablo II, en donde se afirma que hombres y mujeres tienen la misma dignidad en cuanto a personas, en cuanto a hijos de Dios, pero que las mujeres tienen elementos, características propias de la femineidad que son necesarios para crear un mundo armónico de la que carecemos los hombres, y a su vez los hombres tenemos unos valores, unos elementos de la masculinidad que son necesarios también para las mujeres. Y por lo tanto, hombre y mujer los creó, dice, varón y mujer los creó, dice el libro del Génesis, y es el título de una catequesis de Juan Pablo II, y por lo tanto el buen feminismo lo que tiene que hacer es subrayar la femineidad, lo que hace que las mujeres sean auténticas mujeres. El igualitarismo es, yo creo que esconde un cierto complejo de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres, que es el que dice, esto lo hacen los hombres, nosotros también. Son soldados los hombres, nosotros también. Servicio militar, nosotros también. Y así sucesivamente. Entonces, es evidente que las mujeres pueden hacer todo tipo de trabajos y que muchos de los trabajos lo hacen mucho mejor las mujeres que los hombres. Pero también creo que es evidente que hay cosas que los hombres nunca pueden hacer, por ejemplo, ser madres, y que solo las mujeres lo pueden hacer, como las mujeres nunca pueden ser padres. Y es importante que esté presente el padre y la madre. Y también hay toda una serie de una sensibilidad particular de las mujeres que dan una dimensión de ternura, de acogida, creo que es lo más característico de la feminidad, es la acogida del otro, que eso los hombres no tenemos esa capacidad, y si las mujeres lo dejan, el mundo se empobrece. Entonces, ahora no hay tiempo para hablar de distintas feministas, me parece que de lo más lamentable es Simone de Beauvoir, amante de Sartre, es una pareja realmente Sartre y Simone de Beauvoir que da pena, en donde dice, bueno, hay que liberarse de las cadenas biológicas, la mujer está sometida también por su biología y por lo tanto lo que hay que hacer es negar la maternidad, fundamentalmente hay que abolir la maternidad. Habrá feministas de tipo marxistas que dicen que si hay que hacer la revolución y dominar los medios de producción, también las mujeres tienen que dominar los medios de reproducción. Hay otra feminista más tranquila que dice que la mujer tiene que huir del hogar porque el hogar es un confortable campo de concentración. Y por lo tanto hay que salir e ir al piso 45 de Manhattan a trabajar como un ejecutivo varón. Bien, todo esto es un empobrecimiento tremendo. Y lo interesante es que las feministas más radicales ahora se están concentrando en la ideología del género. La ideología del género, que en dos palabras, a ver si lo logro explicar, distinguir entre género y sexo. El sexo es un dato fisiológico, meramente biológico, el género es un dato cultural y psicológico. Con lo cual no hay dos sexos psicológicos, hay infinidad de sexos psicológicos, uno puede ser 50% hombre y 50% mujer, 60 y 40, etcétera, de distintas posibilidades, y sobre todo que el sexo no tiene que determinar las funciones que uno realiza en la sociedad. Lo que se ha hecho en esta sociedad patriarcal, es un término freudiano, es relegar a las mujeres a un tipo de funciones que no tienen por qué ser relegadas. Entonces, algo de razón tiene la ideología del género, algo de razón tiene, en el sentido que es verdad que durante muchísimos siglos las mujeres parece que solo podían hacer una serie de cosas y no había ningún motivo antropológico para que solo se dedicaran a una serie de cosas, y gracias a Dios hoy hasta pueden ser presidentas de la República. Y eso es verdad. Pero de ahí a afirmar que femineidad y masculinidad son simplemente
concepciones culturales y que no tienen ningún elemento objetivo, es destruir la naturaleza humana y hacer que desaparezca de este mundo la riqueza de la masculinidad y la femineidad y que estemos en la dictadura de esta pseudocultura homosexual. No tengo nada contra los homosexuales, tienen la misma dignidad que los heterosexuales, pero hay realmente una campaña para presentar la homosexualidad como la cosa más normal del mundo y se le hace un flaco favor a los homosexuales porque sufren mucho. Es un drama que tienen y que no se les ayuda y dicen, no, no te preocupes, es fantástico, porque no es fantástico. Lo cual no significa que haya que perseguirlos ni muchísimo menos, y todo el mundo tiene la misma dignidad en cuanto persona. Pero es importante distinguir entre cosas que forman parte de la naturaleza humana, desviaciones, enfermedades, circunstancias, etc. Con lo cual la paradoja es que las feministas radicales acaban por eliminar la femineidad. Y ahora parece que como que el ideal antropológico sea el hermafroditismo, prácticamente. Cuando estaba en Italia había un diputado o una diputada, no se sabía bien, que se llamaba Vladimir Luxuria, que hubo un escándalo en Italia porque fue al baño de las mujeres, pero fisiológicamente era un hombre, pero psicológicamente no se sabía lo que era. Con lo cual, gran discusión entre los de Berlusconi y anti-Berlusconi a ver a qué baño tenía que ir, hasta que el presidente del Parlamento dijo un poco de tolerancia, estamos en un país civilizado, pero claro, las mujeres no querían tenerlo y los hombres tampoco. Bien, esa es la verdad. Bien, y hay mucho feminismo malo en este sentido y mucha cultura antivida. Y el último corriente cultural a la que me dedicaré es a la ecología o a las distintas ecologías. Bien, entonces la ecología trata sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza material. Entonces, estas relaciones, yo creo que a lo largo de la historia se podrían decir que hay como tres posturas fundamentales, siendo muy esquemáticos. Una primera, el nombre parece muy complicado, pero en realidad es muy simple, que se llamaría antropocentrismo tecnocrático. Es decir, el hombre es el centro de la creación y con la técnica tiene que dominar a la naturaleza, pero la naturaleza es como si tuviera recursos infinitos, con lo cual incluso se puede abusar de la naturaleza. Eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos siglos, hasta que ahora, gracias a Dios, hay una conciencia ecológica mucho más clara. Entonces, es una postura que no es positiva. No es mi voto, no es positivo, pero la postura no es positiva porque la naturaleza no tiene recursos inagotables. La otra posición la podríamos llamar el biologismo, que dice que el hombre, la mujer, la persona humana, forma parte de la naturaleza, y eso es verdad, pero es simplemente un elemento más de la naturaleza. O incluso es el peor elemento de la naturaleza porque es el que daña el ecosistema, el que daña el equilibrio. Por lo tanto, hay que acabar con lo que llaman el chauvinismo antropológico, el pensar que los hombres somos superiores a las demás criaturas, a una tortuga o a una planta o a una piedra, y hay que llevar a cabo el control de la natalidad. En particular, hay un autor que dice que sería bueno eliminar el 90% de nuestros efectivos. Efectivos son los hombres, ¿no? La humanidad, para restablecer el equilibrio ecológico. Bien, entonces esto evidentemente es otra vez, estamos ante la absolutización ya muy burda de lo relativo. Es verdad que somos animales, todos los que estamos acá somos animales, racionales, espirituales, etcétera, formamos parte de la naturaleza, pero tenemos algo que nos pone por encima de la naturaleza. Y además consideran, estos ecologistas llaman deep ecology, ecología profunda, que la culpa de la crisis ecológica, es verdad que hay crisis ecológica,
Hay muchas exageraciones, pero nadie duda que hay auténticas catástrofes. Vas a ver los mares interiores en la antigua Unión Soviética o Chernobyl, etcétera, para darse cuenta que hay dificultades. O el riachuelo. Bien, entonces dicen que la culpa de esto la tienen las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas tienen la culpa de esto porque antes había la concepción de que la tierra era sagrada. Cuando se habla de un Dios personal, trascendente, la tierra se desacralizó. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volver a la Pachamama inca, o a una visión oriental, etcétera, que vuelva a divinizar a la naturaleza. Bien. La tercera postura sería el personalismo, la ecología personalista, donde dice que el hombre es un elemento de la naturaleza, es verdad, está en el centro de la creación, pero por encima también de la naturaleza. Dios puso al hombre en medio de la creación para que dominara la tierra, eso lo dice el libro del Génesis, y lo pone como sabio administrador en nombre de Dios, pero el dueño de la naturaleza es Dios. Por lo tanto, no se puede abusar de la naturaleza, sino que hay que administrarla sabiamente, cosa que es muy distinta a explotarla sin ningún sentido. Con sentido de responsabilidad, pensando en las generaciones siguientes. Y esto porque la naturaleza está para dar gloria a Dios y está al servicio del hombre. Y esto es lo importante. Hay que cuidar la naturaleza, sobre todo porque está al servicio del hombre. ¿Para qué hay que cuidar las vacas? Para poder comer un asado, no por la vaca en cuanto tal. De tal manera que si llegara el caso que es la última ballena que sobrevive y hay un hombre que está muriéndose de hambre y tendría que matar a la ballena, la puede matar con toda tranquilidad porque es mucho más importante el hombre que la supervivencia de las ballenas. Lo cual no significa que no sea importante cuidar a las ballenas y no hay que llegar a esa situación de que se mueran las ballenas porque alguna función tienen en la creación, ya sea para inspirar Moby Dick, ya con eso vale la pena las ballenas, y son criaturas de Dios, pero siempre al servicio de la persona humana. Por lo tanto, también hay muchas exageraciones en